Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Sé bienvenido un miércoles más al repaso de la clase del domingo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carla. Bueno, estaremos empezando la clase para repasar sobre la lección. Así que empecemos. Pero antes de empezar, ¿qué es lo que hacemos? ¿Te acuerdas? Porque yo sí. Orar. Orar es hablar con Dios en las palabras que vienen de tu corazoncito, ¿ok? Así que vamos a orar para poner este video en manos de Dios y que nos ayude a aprender y a preparar nuestro corazón, nuestras orejitas, ¿ok? ¿Listos? Ok, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros y dejarnos escuchar más de tu palabra para poder caminar en este mundo que cada día está más difícil. Gracias te doy por todos los niños que están conectados y por sus papás que los ponen a escuchar de tu palabra. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, y te pedimos que nos ayudes a sembrar esa palabra en nuestros corazoncitos para hacerla efectiva allá afuera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén significa así sea. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la clase, porque la clase de José está bien bonita, pero está un poco larguita, ¿ok? Así para poder hacer nuestra actividad del día de hoy. Bueno, empezamos diciendo que aquí mi amigo José nos dejó una hermosa lección en lo que aprendimos, ¿verdad? Todo el mensaje de la historia de José impacta nuestras vidas. ¿Para qué? Para saber cómo portarnos en diferentes situaciones de nuestra vida. Él nos mostró que Dios va a tener un plan para ti. No importa lo difícil que sea, no importa el tiempo que se tarde, pero sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que en cierto momento vamos a ver el fruto de todo eso. ¿Ok? Bueno, primeramente recordemos que José venía de la ciudad de Canaán, que tenía hermanos y una hermana y que tenía a su padre Jacob, pero no tenía a su mamá Raquel porque ella había muerto cuando nació su último hermano, el más pequeño Benjamín. ¿Ok? Cuando él nació, su mami pues murió. Entonces, él era después de José. José se le llama José el Soñador, pero no se le llama José el Soñador porque se la pasa dormido. No, se le llamaba José el Soñador porque Dios le mostraba en sueños las cosas que iban a pasar. Pero cuando él empezó a pasar por esto, él no entendía. Pero nosotros después vamos a entender el porqué de los sueños de José, ¿verdad? Recuerdan que estábamos diciendo que sus hermanos pues tenían celos de José o tenían enojo contra José por todo lo que veían, ¿verdad? Ellos veían que Jacob lo trataba con un trato especial y no quiere decir que trataba mal a sus hermanos, simplemente porque José tenía otra actitud delante de su papá, ¿verdad? Jacob se quejaba con la mamá de sus hermanos de que hacían muchos problemas. Me imagino que tal vez se portaban mal, ellos eran más grandes que José, cualquier tipo de problemas, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos. José un día salió con una túnica, esta batita que vemos aquí, muy especial porque era de colores y me imagino que era muy hermosa porque pues muchos colores. Entonces José salió y la mostró, ¿verdad? Enseñando el regalo que su papi le había hecho y que le había gustado mucho, ¿verdad? Y todo eso, me imagino que en ese momento así estaba la situación, pero a sus hermanos no les cayó muy bien eso. No. Eso les pareció mal y vieron más mal a José y les caía mucho más mal de lo que ya les caía el pobre José. Entonces, un día José dijo que había tenido sus sueños. ¿Recuerdan? Que tuvo los dos sueños primero. Y el primer sueño que fue de los pajitos, ¿verdad? Que estaban, el de él y el de sus hermanos, inclinándose hacia él, ¿verdad? Ese fue su sueño, eso era lo que representaba. El siguiente fue el del sol, la luna y las estrellas y José, ¿verdad? Pero todas estas le mostraban respeto a José.
Entonces, ahí sí fue donde el papá dijo, espérame tantito, ¿cómo que yo soy el sol, tu mamá es la luna y tus hermanos las estrellas y nosotros nos inclinamos hacia ti? Entonces, el papá se quedó meditando en eso. ¿Por qué? Porque ya eran dos sueños que se parecían, pero sus hermanos no. Sus hermanos se enojaron muchísimo más. Entonces estaban buscando la manera de deshacerse de José o hacerle algún daño, ¿verdad? Tristemente sí, así es. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, recuerden que José fue a buscar a sus hermanos para ver si necesitaban algo porque su papá lo había mandado. Bueno, él iba rumbo para Siquem, pero resulta que ya no estaban ahí los hermanitos, se habían ido a otro lado. Entonces, una persona que los había visto le dijo a José que se habían movido hacia otro lado y él fue hacia allá. Cuando lo vieron llegar, recuerden que ellos planearon hacerle algo mal hasta que llegaron al resultado de aventarle una cisterna, que para nosotros puede ser un pozo, ¿verdad? Y en el pozo, ¿qué hay? Agua. Adentro del pozo hay agua y esos son muy profundos. Entonces, para bien de José, vamos a verle el lado bueno, que no tenía agua, ¿verdad? Porque sus hermanos lo echaron ahí. ¿Pueden creer eso? Qué triste, ¿verdad? Lo echaron ahí, quitándole antes la túnica. Ellos se quedaron con la túnica de José de colores tan hermosa y lo echaron ahí adentro. Me imagino que tal vez, como estábamos diciendo, José gritaba, pedía auxilio, lloraba. Es feo estar ahí adentro, ¿right? Porque está oscuro, está muy alto, entonces él no podía subirse, pero sus hermanos se quedaron ahí sentados, comiendo, meditando y viendo a ver qué iban a hacer con el pobre de José. Uno de sus hermanos les pidió que no hicieran nada en contra de José, que no lo mataran, pero ellos llegaron al punto de que se querían deshacer, de que ya no lo aguantaban a José. Entonces, ¿qué pasó? Lo vendieron. Lo dejaron que hicieran una mercancía con José y se lo llevaran rumbo a Egipto. Pero para mentirle a Jacob, inventaron que un animal se había comido a José y mataron un cabrito para agarrar su sangre y manchar la túnica de José de sangre como si lo hubiera atacado un animal. Y entonces mintieron a Jacob y le dijeron que un animal se había comido a José y lo había atacado. Como vimos, Jacob se puso muy triste por perder a su hijo amado y pidió que lo dejaran solo para llorar a su hijo. Duró varios días llorando a José. Él estaba muy triste, pobrecito Jacob, ¿verdad? Y todo por la mala actitud de los hermanos y las malas acciones. Muy mal. Entonces, estas personas que compraron a José se llevaron a José a Egipto, un lugar en donde había mucho oro, mucho dinero, muchas cosas, ¿verdad? Estaban en la alto. Entonces, pues llevaron a José porque en ese tiempo tenían esclavos y los esclavos los compraban para que hicieran trabajos forzosos en Egipto, como construir las pirámides, construir monumentos, construir estatuas, muchas cosas así, ¿verdad? Entonces a ellos los ponían a hacer esos trabajos pesados, los trataban muy mal, los golpeaban y los ponían a trabajar por mucho tiempo. Entonces José fue vendido al jefe de la guardia llamado Potifar, al jefe de la guardia de Egipto. Él se encargaba de comprar los esclavos y llevarlos a trabajar al palacio. Compró a José y se lo llevó. Entonces pues lo arregló y todo como tenía que vestirse un esclavo y se lo llevó a trabajar. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí pasa que José tuvo un problema con la esposa de Potifar, ¿verdad? Lo acusó de algo que no era verdad. ¿Y qué pasó? Lo llevaron a la cárcel, ¿recuerdas? José estuvo en la cárcel. ¿Cómo? Eso fue injusto porque lo que dijo la esposa de Potifar era una gran mentira, igual que los hermanos de José. Entonces se lo llevaron. ¿Y qué pasó? Que José, pues por su buen comportamiento, como era una buena persona, recuerden que ¿quién estaba con José? Pues Dios. Dios estaba con José. Entonces, él lo iba a guardar en todo momento. Y así era. Aún estando en la cárcel, el Señor hizo que José se viera como alguien resaltante. Que él se viera como
él se estaba portando bien, era un buen prisionero. Entonces el jefe de la cárcel vio que este muchacho está muy bien, bueno, vamos a darle el encargo de cuidarme la cárcel. Y José, mientras él estaba encargado de la cárcel marchaba derechita. El jefe no se tenía que preocupar porque José hacía un excelente trabajo, ¿verdad? Gracias. Pobrecito José primero, ¿verdad? Eso fue muy injusto, pero acuérdense que aunque estaba en esta situación, Dios estaba con él y se lo estaba mostrando. Bueno, vamos rapidito a lo que sigue. ¿Quién cayó en la cárcel de José? Bueno, no era de José, pero era del encargado, que José estaba encargado, ¿verdad? Bueno, pues cayó el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Habían sido acusados de algo que al faraón no le había parecido bien y ellos fueron, no se olvidaron, encerrados en la cárcel. ¿Qué pasó? Que cuando José llegó a la mañana y les preguntó que por qué tenían su semblante, su cara triste, qué pasaba, ¿verdad? Tal vez José decía, ¿los puedo ayudar? El jefe de los coperos le dijo que había tenido un sueño. Recuerdan que le explicó que había soñado y que a los 3 días, y ¿verdad? Entonces, bueno, entonces José le explicó, ¿verdad? Que él iba a regresar a su trabajo después de los 3 días y que el faraón lo iba a perdonar y le iba a seguir sirviendo las copas al faraón. Entonces, el panadero pues acomodó y dijo, pues aquí también léeme a mí, dime a mí el significado de mi sueño. El panadero le dijo que él también, ¿verdad? Había soñado y que entonces José le explicó que a los 3 días él sería muerto. ¿Por qué? Por castigo del faraón, por haber hecho algo malo dentro del palacio en contra del faraón. Entonces, así como pasó, así como lo dijo José, así pasó. Pero algo muy importante, recuerdan que José le dijo al copero que cuando regresara a su trabajo, que se acordara de él, tal vez que le hablara al faraón de él para que él pudiera salir de la cárcel. Pero, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que dijimos? Si te vi, ni me acuerdo. Ya no me acordé de nada, dijo el copero. Y él siguió trabajando y José en la cárcel. Después de 2 años, recuerden que el faraón tuvo unos sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, de las espigas abundantes y las espigas pues tristes porque no tenían ni ramita ni nada, estaban todas ahí por el aire. Entonces José tuvo este sueño, ¿verdad? Y eran 7 vacas, 7 espigas. Entonces él le preguntó, ¿a quién? Pues a los magos. El faraón, perdón. Le preguntó a los magos, al faraón, si alguien sabía qué significaba ese sueño. Y nadie se lo pudo decir. Pero, ¿quién se acordó? El copero. El copero se acordó de José y se acercó y le contó toda la historia de que ellos habían tenido un sueño, que se lo habían dicho a José, que José había dicho y que así como había dicho, así había pasado y él había recuperado su trabajo como José se lo había asegurado. Recordemos que todo esto que hacía José lo hacía porque Dios le ayudaba, porque Dios se lo mostraba y Dios le explicaba para que él pudiera explicarlo a las personas que no entendían. Entonces el faraón mandó llamar a José y entonces lo arreglaron, lo presentaron y el faraón pues le explicó que había soñado y José le dijo el significado: 7 años de abundancia y 7 años de escasez, pero que pusiera a alguien muy inteligente, muy sabio y muy prudente para que dirigiera Egipto durante estaba la abundancia, para que pudiera guardar alimento y todo lo que se tenía que guardar para el momento que no hubiera nada en Egipto, que estuviera la escasez y pudieran sobrevivir. Ese alguien tenía que ser alguien muy especial. Y acuérdate, ¿a quién escogió? Bueno, pues escogieron aquí a mi amigo elegante, José. A él lo escogieron y entonces él fue llamado por el faraón para dirigir Egipto, que por arriba iba a estar el faraón y después iba a estar José. Y entonces a José lo levantaron como gobernador de todo Egipto, ¿recuerdas? Y él iba a tener el puesto tan importante, todo aquel que tuviera una queja o algo quisiera con José.
y a él le cambiaron, el nombre a Zaphnath Panea. Así se le llamaba en Egipto. Su verdadero nombre era José, pero este se lo pusieron porque era en el lugar Egipto, ¿verdad? En el lugar de Egipto. Bueno, el faraón le dio su anillo especial a José y le dijo que él tendría la palabra sobre Egipto, ¿verdad? Que él iba a mandar sobre Egipto. Ya el faraón no se iba a preocupar de nada porque José iba a estar al mando, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de José y porque Dios no abandonó a José. Siempre estuvo con él. Recordemos que el faraón era la autoridad máxima ahí, pero después de él, ¿quién estaría? Estaría José, ¿verdad? Me imagino que en ese momento todos se quedaron impactados y todo porque han de haber dicho, ¿y este cómo sabe lo que soñó el faraón? ¿Verdad? Pero sabemos que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros y que Dios no le importa si tú eres un profesional, si eres tan inteligente, si te vistes de marca, si tus papás tienen el mejor carro, si tú tienes los mejores juegos, los mejores tenis, o no le importa eso. A Dios le importa tu corazón y sabía que José tenía un corazón hermoso, por eso lo podía utilizar y Dios le iba a dar la autoridad para que lo hiciera. Cuando él estaba en este momento, llegaron sus hermanos, recuerden que vinieron, los acusaron y todo esto, ¿verdad? Pero llegó un momento que José los perdonó, porque entonces él no podía amar a Dios, él no podía hacer lo que Dios quería. Si él no perdonaba, era algo, y lo entiendo porque puede ser algo doloroso cuando él los vio y se acordó de todo lo malo que le hicieron, pero llegó un momento que Dios le tocó su corazón a José y era momento de perdonar y los perdonó y les dio un lugar llamado Gosén dentro de Egipto para que su padre y ellos pudieran vivir y todo su pueblo hebreo pudieran vivir y plantar, darle de comer a sus ovejas, que ellos no pasaran hambre, porque recuerden que el pueblo de Jacob estaba pasando por hambre. Entonces ahora era tiempo de José de ayudar a sus hermanos y mostrarles que ellos se habían equivocado, ¿verdad? Dios lo iba a respaldar. Y eso fue lo que hizo. Es muy importante. Ahora vamos a ver, déjame volver aquí tantito, lo que dice nuestro versículo. Nuestro versículo dice, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, en pocas palabras, no te preocupes, porque cuando tú tienes a Dios, Dios está contigo, Dios te respalda. Se van a burlar de ti, porque eso es ahorita en el mundo, porque eres obediente, porque no dices malas palabras, porque no te gusta mentir, porque no te gusta robar, porque no te gusta andar haciendo cosas que no están bien. Y te dicen, ay sí, tú miedoso, o lo que sea, te crees mucho, no importa. José estaba dando un buen testimonio delante de Dios. José era obediente con su padre lo premiaba por eso, porque él era un niño obediente y Dios lo respaldó. A pesar de todo lo que pasó, de todo el sufrimiento de José, sabíamos que Dios estaba con él y mira hasta dónde llegó. Dios te puede usar de la manera que tú menos te imagines, grandemente. ¿Para qué? Para mostrar su gloria en ti, para mostrar quién eres tú en Dios, un hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que reflejar, no portarnos igual con los demás y perdonar las faltas de los demás, porque sabemos que Dios es justo y que Él hará justicia con aquel que se haya portado mal contigo. Tú perdona, ama, sé justo, ten paciencia, recuerda el fruto del Espíritu. Eso es lo que refleja un hijo de Dios. Es muy importante que creas las palabras de Dios. No tengas miedo a hablar de Dios. Nunca tengas miedo a hablar de Dios. ¿Tú ves que yo tengo miedo? Ay, voy a hablar de Dios. No, al contrario, voy a hablar de Dios, del Dios viviente, del Dios que me cuida y el que me respalda y el que dice que Él me sustentará y que Él me cuidará. No me da pena hablar de Dios. Al contrario, me siento muy orgullosa de ser una hija de Dios. Así que, pues vamos a hacerlo de nosotros este versículo Isaías 41:10 y a ponerlo en obra.
y que no importa lo que venga, sabemos que Dios tiene un propósito para mí. Sé que Dios hará justicia, sé que Dios me sostendrá, sé que Dios me sustentará y Él cuidará de mí todo el tiempo. Vemos el ejemplo de José. Eso es un gran ejemplo, ¿ok? Ahora, vamos a nuestra actividad de hoy. Es facilísima, rapidísima y va a hacer que nos acordemos de nuestra lección. Lo único que voy a ocupar son 2 hojas blancas. Recuerda, si no tienes blancas, acuérdate, con lo que tú tengas, pero haz la actividad. Es muy importante, por eso se le llama repaso. 2 hojitas blancas. Voy a ocupar mis colores. Yo ocupé puros colorcitos de madera. Mis tijeras. Recuerda, precaución. Pide ayuda si tú no lo puedes usar o que alguien te esté supervisando mientras lo estás haciendo, ¿ok? No queremos accidentes. Pide ayuda. Mis plumas, mi pincelín, mi resistor. Yo ocupé de barra. Puedes ocupar el que tú quieras. Bueno, vamos a ver. Yo, en una de las hojas blancas, la partí en 3 cuadritos, ¿verdad? Espérame, déjame la doblo aquí y así. Mira, así te va a quedar, ¿ves? Hacia adentro y luego, ¿ves? Ahí está. Los 2 de la orilla son más pequeños que el del medio. El del medio está, y te voy a enseñar, porque vamos a hacer una capita, ¿ves? Una túnica, perdón, una capita. Bueno, adentro viene como una nubecita. Es donde yo voy a escribir mi versículo. Con la otra hoja yo corté este pedacito y corté las mangas de la túnica. Aquí están, ¿verdad? Son 2 palitos. Yay. Entonces, antes de yo hacer todo, primero con la túnica la pinté de diferentes colores. Tú puedes ocupar pincelines, crayolas, pintura, lo que tú quieras, ¿ok? Así. Después de que terminé de pintar la túnica, le escribí Isaías 41:10. Mira, ¿ves? Isaías 41:10. Después de esto, la pinté por dentro. También la pinté por dentro. Parecen sabalitos, bolis, le digo. Y por atrás. Entonces, con las manguitas, que son estas, se las pegué por la parte de atrás. Mira, ¿ves? Aquí la pegué y la otra la puse de este lado. Y sobre de ellas puse el mismo color. Ahí está, ¿ves? Y entonces escribí mi versículo en la nubecita. Le puse resistol y le puse un marco morado. Bueno, yo lo puse morado con mi color, así para que resalte y no se pierda. Así. Y lo pegué aquí en medio. Entonces le cerré. Y ya estaba mi versículo hecho. Y nos acordamos de José con esto, ¿verdad? De la vida de José. Y aquí está mi versículo para nunca olvidarlo. Cada vez que tú te sientas triste o te sientas molesto, recuerda que siempre que tú estés en peligro o estés viendo algo que no está bien, avísale a mamá o a papá o tu maestro o quien esté ahí, ¿verdad? Si es en la iglesia, pues al pastor o a los hermanos de la iglesia. Recuerda siempre avisar si tú estás en un peligro o alguien te está molestando. Pero cuando tú tengas miedo o dices, no, yo no soy capaz de hacer eso, yo no puedo, o no sé, esto está pasando ahora con lo del coronavirus, que no podemos salir, en todo eso, no importa, tú no te sientas mal. Abres tu túnica y te acuerdas de lo que Dios te dice. ¿Y quién es Dios? ¿Ok? Nunca lo olvides. Dios siempre está contigo. Dios siempre está conmigo. Dios siempre está con mis hijos, con mi esposo, con todos los que yo conozco. Dios está. Y hasta el día de hoy Dios ha estado conmigo porque me ha cuidado, me ha guardado. Y aquí sigo dándote las clases y hablando de Jesús hasta que me vaya para allá con Dios. ¿Ok? No importa. Todos los días habla de Dios. Bueno, esta fue nuestra actividad. Espero te haya gustado y que la apliques en tu vida. Recuerda que es muy importante darle el primer lugar a Dios. No importa lo que esté pasando. ¿Recuerdas que hemos hablado de la tormenta? Han hablado de Daniel, el profeta Daniel en los leones. Han hablado de David, que el rey Saúl lo quiso matar. No quería que estuviera de rey. De Jeremías, que lo encerraron.
Pero ¿quién ha estado con estos grandes hombres de la fe? Pues Dios. Dios ha estado con ellos. A pesar de lo que pase, Dios te levantará y te sustentará. ¿Ok? Nunca lo olvides. Te quiero mucho. Espero y pronto acabe todo esto. Recuerda seguir lo que te dicen las autoridades de tu país, de tu estado, de tu ciudad, de tu condado, que te pongas la mascarilla, que uses guantes, desinfectante. Acuérdate, te cuidas tú y cuidamos a los demás. Y esto pronto pasará y vamos a salir y vamos a decir, somos vencedores, ¡yeah! Y lo logramos. Así que hay que orar también, ¿ok? Vamos a orar antes de despedir. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Cuídate mucho y sigue orando por aquellos que están enfermos. Sigue orando por aquellos que están en los hospitales, por los doctores, enfermeras y las personas que cuidan los hospitales, que los limpian también. Hay que orar por todos ellos porque están al pie de lucha, ¿ok? Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta clase. Gracias por este día. Te damos gracias porque nos permites hablar de tu palabra y porque nos la has dejado para aprender más de ti, de nuestro gran Dios verdadero, todopoderoso. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la alabanza, y te seguimos pidiendo por todos aquellos que están enfermos del COVID-19, Señor. Te seguimos pidiendo por aquellos que están en la lucha, Señor, ayudando a aquellos que están enfermos, los doctores, enfermeras, limpieza, los administradores, todo lo de los hospitales, Señor, del centro de salud. Gracias, Padre amado, te damos. A ti sea toda la gloria, toda la honra, y que esta palabra sea guardada en nuestros corazones para poderla aplicar en nuestras vidas y allá afuera con el que lo necesite. Bendito Dios, nos despedimos de este video, pero no de tu presencia. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén significa así sea. Nos vemos pronto. Cuídate mucho y cuida a tu familia también. Sigue orando, sigue orando. Bye.